Y bueno, estoy deseando creer, y nótense las comillas, que Witch of Mercury, o sea, la bruja de Mercurio, vaya a ser un buen Gundam. Por varias razones. La número uno es que esta es la primera serie de Gundam con un personaje femenino siendo la protagonista. Y lo repito otra vez, esta es la primera serie de Gundam con un personaje femenino siendo la protagonista. Así es, han pasado años y existen muchos ejemplos de pilotos mujeres en Gundam que han sido de vital importancia en la trama de sus universos. El caso de Christine McKenzie en el 0080. O Lala Sun en el Helmet, en Gundam original, si la recuerdan. Marida Cruz en el Kshatriya, que es un excelente diseño de Mobile Suit que vio la luz en Gundam Unicorn. For Murasame en Z Gundam. O también la famosa Guess Paraya, quien recientemente se volvió a mencionar en el Hathaway Flash. Pero en fin, hablando de The Witch of Mercury, tengo que decirlo, el prólogo de la historia no fue malo. Toda esta idea de un sistema Gund con partes prostéticas mecanizadas y nanotecnología implantada en los seres vivientes, en donde se empieza a ver cómo la línea entre los seres vivos y las máquinas cada vez se hace más delgada, hace que los antagonistas tengan una razón de peso para mantener el conflicto contra los creadores de estas tecnologías moralmente, y digo moralmente entre comillas, peligrosas, que atentan contra la humanidad, más o menos. El tema central del conflicto está muy bien trazado, los elementos sci-fi muy bien escogidos y el nuevo diseño femenino de este Gundam Aerial, donde se nota indudablemente cómo las piernas del mecha salen de los lados de la cintura con un centro de balance muy diferente a los Gundam tradicionales. No sé, tal vez como una especie de efecto giroscopio para balancear el cuerpo o algo así. En general, todo pareciera que tiene una buena dirección. Sin embargo, luego me pongo a ver ese tráiler con peinados extravagantes, un saco púrpura con pompones en la cabeza, como un piloto con un mechón rosado en la frente, y el montón de personajes que parecen lolis que andan pululando alrededor. Y digo esto, conste considerando que me gustó el personaje principal. Es más que gustarme, creo que después de ver el prólogo terminé por aceptarla. En general, no me da buena espina. Y como he dicho antes, vamos a ver qué pasa. Sigo sin tenerle fe al proyecto, pero me sorprende lo mucho que han trabajado en él, que usen el mismo tipo de animación 3D que usaron en Gundam Origin, por ejemplo. No pareciera que la serie tuviera una mala calidad, además de que la historia de origen, como acabamos de ver, es bastante sustancial, pero dudo que no quieran aprovechar para meter los chistes clichés y hacer la trama para acceder a un público más amplio, y eso siempre es un problema. La verdad lo digo, ojalá que no la caguen, puesto que es la primera serie con un personaje femenino de protagonista, y creo que me parece que la trama hasta el momento es lo suficientemente buena como para hacer una serie que le rinda homenaje a los increíbles personajes femeninos de la saga Gundam. Mañana se estrena el primer episodio de esta serie, así que aquí les dejo el enlace del primer episodio del prólogo de Witch of Mercury, que se encuentra de forma gratuita en YouTube para que la vean. Y me dejen sus opiniones en los comentarios. Como un pequeño paréntesis al final, creo que planeo darle una pequeña vista a la nueva serie de Cyberpunk 2077. Creo que están hablando muy bien de ella, aunque no he visto nada. Y también decirles que la película de Cucuru's Island de Gundam 0079 ya se estrenó, para que busquen un enlace y la vean. Y eso creo que sería todo. Así que nos vemos en un futuro review. Y hasta la próxima.